Listo, continuamos. Voy a tomar lista. Por favor, respondan. ¿Estamos todos ahí? Por favor, respondan. Alexis, Presente, pastor. Julio Blas, Julio Blas, Luis Bobadilla, Luis Bobadilla, William Cabello, Presente, pastor. Wilson Chapa, Presente, pastor. César Chávez, Presente. Leoncio Díaz. Creo que él ya no va a participar, pues, ¿no? En este ciclo. Parece que no. Carlos García, Presente. Yamir Girón, Presente, pastor. Henry González, Presente, pastor. Pablo Lezameta, Presente, pastor. José Mejía, Presente, pastor. David Melgarejo, David Melgarejo, Iván Melgarejo, Leila Murillo, Aide Pino, Presente, pastor. Daniel Seminario, Presente, pastor. Presente. Max Alba, Max Alba, Max Alba, Max, ¿se encuentra Max? Sí, o sea, estoy en sala, pastor, pero no responden. Me imagino que todavía no responden. Presente, pastor. Presente. Ya. Buenas noches. Buenas noches. Ya, David, lo vi que estaba presente, pero ahorita no lo veo. David Melgarejo, antes lo vi. Iván Melgarejo, presente, dice por el chat. Bueno. A ver. Listo, continuamos. En esta segunda parte, vayan preparándose, voy a hacer unas preguntas, vamos a ver el tema de la lectura. El tema de la lectura. Pero antes, para poder un poquito tener una idea general del tema del Espíritu Santo, voy a pasar un video que es adecuado. A ver, vamos a... Si alguna vez has escuchado la frase el ¿Se escucha y se ve? Sí, Confirme, pastor. por favor. Sí, sí. Espíritu Santo y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza.
Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruach. Ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. Energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, el viento. En hebreo, eso es ruach. Ahora respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruach. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, ruach. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al ruaj de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Bezaleel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el ruaj de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el ruaj de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al mal. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1. Pero ahora, para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos. Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. Muy bien. Hemos podido ver en ese video un poquito a grosso modo, ¿no? Detalles no lo podemos ver, pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no es algo que se apareció el Pentecostés. Ese es lo primero que tenemos que quitarnos de la cabeza. El Espíritu Santo ha estado desde la creación. Porque si Dios ha estado en la creación, el Espíritu Santo también estaba. El Hijo también estaba. Muy bien. La palabra en el Antiguo Testamento para espíritu, que tiene dos traducciones como viento o como aliento, ¿no? Que es una especie de energía, ¿no? Fuerza, pero no es una fuerza, como hemos visto, no es una fuerza impersonal, es una persona que tiene esa energía, que tiene ese poder, ¿sí?
se puede distinguir esa definición, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento, ese término para el Espíritu de Dios era ruaj, el ruaj, ¿no? En el Nuevo Testamento es neuma, ¿no? Neuma, ¿no? De ahí proviene neumáticos, ¿no? Los neumáticos se llenan con aire, ¿no? Y funciona de esa forma. Entonces, siempre el espíritu tiene que ver relacionado con aliento, ¿no? Con viento. Uy, ¿qué se cayó? Entró el Espíritu Santo. Fuerte. Está bien, pastor, porque parecía corriente. Creo que fue fuerte. No, mi lámpara, tengo una lamparita acá que le he puesto mal. Ya. Me asustó un poco. Sonó fuerte, ¿no? No, vi como una luz así en su cara. No, Está la lámpara. flamando. Una lamparita. Listo. Muy bien. Entonces, continuemos. Nos habíamos quedado en la conversación sobre el Espíritu Santo y en Hechos, vamos un poquito a Hechos, en Hechos capítulo 2, versículo 4, dice que todos los creyentes, hasta ese momento, el Espíritu Santo venía, ya sabemos cómo funcionaba, ¿no? El Espíritu Santo, recuerden, cuando vino sobre Jesús, ¿para qué? Para que él comience una nueva creación. Ya. Interesante ese dato, porque después vamos a conversar un poquito más. Ese es el ministerio del Espíritu Santo en el ministerio de Jesucristo. O sea, ¿cuál fue el rol del Espíritu ¿También Santo? se puede decir para restaurar el cuerpo de Jesús? Porque el cuerpo fue ya, digamos, está ahí, ¿no? Entonces el Espíritu Santo vino a restaurar el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? ¿Por A qué levantar, necesitaba restaurarlo? porque el cuerpo estaba muerto, pues. Entonces, para levantar el cuerpo, ¿no? En la crucifixión murió y para la resurrección. ¿A eso te refieres? Claro, o sea, claro, exacto. Ya. Vamos a conversar eso en el tema de la resurrección del Espíritu Santo. Porque yo he visto, por ejemplo, muchos sílabos, pero no tratan eso. O sea, acabas el seminario y si no lees muchos libros no te enteras qué pasó. Pensamos que la resurrección es una cosa disociada con el Espíritu Santo. Y tenemos que ver cuál es el rol. Esa es nuestra tarea en la doctrina, ¿sí? ¿Ya? Entonces vamos a entrar en asuntos importantes. También lo vamos a tratar en el tema de la resurrección. ¿Qué pasó en la resurrección? ¿El Espíritu Santo hizo algo? Vamos a ver también en el ministerio de Jesús. El Espíritu Santo, ¿por qué vino en forma de paloma? ¿No? O sea, vino, la paloma lo señaló, este es, dijo, y pum, se fue. O será como el video que hemos visto. Vino a empezar la nueva creación. O empezó a darle poder para poder ejercer su ministerio. Vamos a conversar un poquito sobre eso, pero necesitamos conocer la base. Estoy ahorita sentando bases. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por lo menos hemos llegado a la conclusión de que el Espíritu Santo, a final de cuentas, en el Nuevo Testamento, el rol es diferente al antiguo. ¿Sí? Es diferente en el tiempo del ministerio de Jesús. Y a partir de Pentecostés viene, ¿no? Y hemos llegado a la conclusión, por las Escrituras, que la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es santificar al creyente, ¿sí? Entonces, si nosotros conocemos al Espíritu Santo que nos va a santificar, entonces, ¿qué debo hacer con el Espíritu Santo? ¿Qué debo pedir? ¿No? Por eso que hay un mandato, y lo citamos, Efesios 5:18. A ver, ¿quién se acuerda qué dice de memoria? No lo busquen, ¿ah? ¿Qué dice Efesios 5:18? Por lo menos la segunda parte, la parte B. No te mediré con el vino. Ya, pero la segunda parte. Antes bien lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo, es un mandato. Pablo dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces es algo que tenemos que hacer nosotros, esa es la responsabilidad del creyente, llenarse del Espíritu Santo. La pregunta es ¿para qué?
¿no? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué debemos llenarnos del Espíritu Santo? Sí, para hacer tu voluntad, Señor. Muy bien, todos 20. Pregunta, ¿cuál voluntad? ¿Cuál es esa voluntad? ¿Cuál es esa voluntad para mi vida? ¿Cuál es esa voluntad para los que tienen ya esposa e hijos? ¿Cuál es tu voluntad, Señor, para mi esposa, para mis hijos? Señor, ¿cuál es esa ya una vez que ya entendí la obra tuya en mi persona, en mi familia, en mis hijos, ¿no? Para los que tienen hijos, ¿no? Los que están jóvenes, bueno, tienen que buscar su rol en su persona, todavía no con familia. Pero los que tienen familia tenemos que ver eso. Pues yo veo con mucha tristeza que no, es que es como un azar, ¿no? A ver si mis hijos me salen bien. Si me salen bien, estarán en el ministerio. Y si no, no importa, que se dediquen a otra cosa, ¿no? Dios me ha llamado a mí nomás, a mis hijos no los ha llamado. Ya que vean ellos. ¿Cómo sabes eso? La Biblia dice que debemos instruir al niño en su camino. Ujú. Le repetirás esta palabra. Eso lo dice la Biblia. Entonces Amén. me parece que no estamos cumpliendo con ciertas cosas que la Biblia a través del Espíritu Santo nos dice que tengamos que hacer. Y creemos que el Espíritu Santo es una especie de niñera, de un ayudante, de un office boys, entonces, o un auxiliar de oficina, ¿no? Entonces, Señor, por favor, que mis hijos salgan como siervos del Dios viviente, profetas, que tengan visiones y sueños. Y después salen los hijos que duermen hasta las 11, 12, ¿verdad? Y tienen sueño, ¿no? No sueño. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuidado. Como padres, los que tenemos hijos, el Espíritu Santo, ¿qué nos dice? No, es que yo quería a mis hijos así y me salieron chuecos. Así. Esa es la voluntad del Señor. No, pero a mis hijos, claro, obviamente, cada hijo es diferente. Entonces, el Señor nos ha dado una instrucción y tenemos que ir y hacer discípulos. Entonces, muchas veces, y lo hablo así a nivel de creyentes, ¿no? Vamos y hacemos discípulos a todo el mundo, queremos decir lo que tiene que hacer. En la iglesia somos los maestros de la palabra, pero en la casa, a la esposa, los que tenemos esposa, tú estás discipulando a tu esposa, el Espíritu Santo no te ha dicho eso. ¿Qué te dice el Espíritu Santo? ¿Que lo disipule quién? ¿Otra persona? No. Uno tiene que discipularla con mucho respeto, con mucho amor. A veces las hermanas, la esposa sabe más que uno. Qué bueno, ¿no? Pero asume la responsabilidad, pues, ¿no? Pastor, ¿Quién va a discipular? ¿Quién va a discipular a los hijos, hermano? No, el pastor en la escuela dominical, en los jóvenes, adolescentes, y después a los encargados de adolescentes, jóvenes de la iglesia, quieren echarnos la culpa. ¿Qué les han enseñado en la iglesia? ¿No salen chuecos? Y después queremos echarle la culpa en la iglesia, se han descuidado. No, hermano, esa es responsabilidad de los padres. El Espíritu Santo, entonces, ¿qué pensamos? Que el Espíritu Santo va a hacer una obra por ahí, ¿no? Y va a entrar y los va a transformar y se van a volver cristianos. Entonces hay que tomar, ahí está el punto. Pastor, ¿y cómo lo hago? Es difícil. Es que es difícil, pues, pero tienes que hacerlo. Entonces, en nuestra debilidad, que porque no somos capaces, ahí actúa el Espíritu Santo. ¿Me dejo entender? Yo no sé hacerlo, Señor, pero ya, entonces, ¿qué dice la Biblia? Repítele la palabra. Pero ya le repetido 3 veces, tú sigues repitiendo, dice el Señor. Disipula a tus hijos. ¿No? Muy bien. Porque a veces en las iglesias hay buenos profesionales, pero sería mejor si son cristianos, profesionales cristianos, ¿no? Que puedan tomar decisiones y puedan ser de influencia, ¿no? Pero a veces no se da eso, ¿no? Entonces, yo creo que el discipulado es el Espíritu Santo nos debe guiar a hacer eso, ¿no? Por ahí. Muy bien. pastor, y ¿Alguien me decía algo? sí, César. ha agarrado buen punto, pastor, porque realmente
nosotros como cristianos y como líderes, digamos, usted ha hablado bien claro, ¿no? ¿Cómo puedo yo instruir a mi hijo? Si no puedo instruir a mi hijo y como estoy en casa, no puedo yo liderar un ministerio tampoco. No puedo yo, digamos, ¿cómo puedo yo liderar un ministerio si finalmente no puedo yo mejorar mi hogar? Hay parte de eso que también la gente ve y hay murmuraciones. En muchos casos en eso también, ¿cómo puedo yo enseñar la palabra de Dios si yo no puedo enseñar en mi hogar? Hay muchos tanto como varones, ¿no? Y mujeres, ¿no? Digamos, ¿no? Y muy buena, pastor, porque finalmente la palabra del Señor es algo serio, ¿no? Algo que nos habla de santidad, ¿no? Y cómo podemos caminar nosotros en santidad con el Señor, ¿no? Tanto espiritualmente. Por ejemplo, 1 Timoteo 3:4, que habla de los requisitos de los líderes en la iglesia, ¿no? Dice que gobierne bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa hace una pregunta, Pablo, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, ahora, ¿eso indica que seamos perfectos? No, pues hermano, o sea, yo debo ser claro, o sea, yo fallo, cometo errores. Pensé que era guiado antes mencioné, pensé que había sido guiado por el Espíritu, pero no. Mi pregunta es, ¿qué me estaba guiando? Y cuando me pongo así, ya que digo, y Señor, perdóname, ¿no? He tomado una mala decisión. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer en ese momento? ¿Y qué enseña la Biblia cuando nos equivocamos? Primero reconocer, me equivoqué. Peor persona que no reconoce que está en error, el peor es el que le dicen, oye, mira, estás haciendo mal. La Biblia dice esto. No, Dios me ha guiado por ahí. Si no, vas a hablar como tu padrino Santana, ¿no? César, es tu padrino, ¿no? Santana, ¿no? No, es que mi esposa no me atendía. Entonces Dios me ha dado una concubina. Pero a mí nomás me ha dado como una excepción porque mi esposa no me comprende. Oye, Tranquilo, César. ustedes escucharon eso, ¿no? Ustedes escucharon eso, ¿no? Sí, Por pastor, televisión salió. sí, claro. Él dice que Dios lo ha guiado. ¿Quién lo ha guiado? Yo casi ¿Quién lo ha guiado? Pastor, yo casi mentiroso. me voy a su iglesia, pastor. Ya. ¿Quién lo ha guiado? ¿Quién lo ha guiado? Según él, el Espíritu Santo. No, otro espíritu, pastor. No, ese, para mí, yo conozco, he vivido en el mundo, ese es un viejo verde. Ya saben que es un viejo verde, ¿no? Que está buscando chiquillas, ¿no? Claro. Y la chica que, no, que el Espíritu de Dios le estaba guiando para estar con el pastor. No, esa es una vividora. No quiere trabajar, ociosa. Así es. No me vengan que le está guiando y que por acá. No, eso es así. Entonces, pregunta, ¿qué espíritu le está guiando, hermano? Ahora, ahí es que está nuestra batalla, ¿no? Nuestra batalla. Y siempre tiene que... La mentira. ¿Cómo sé que me guía el Espíritu Santo si no contradigo la Biblia? El espíritu de las tinieblas. Ajá. O sea, si no contradigo si yo sigo las escrituras me hablan. La palabra profética más segura, ¿cuál es? Las escrituras. Si la escritura dice que es pecado, ¿qué cosa es? Es pecado. Si la Biblia dice que no dice que es pecado, nosotros no tenemos que poner que es pecado. ¿Me dejo entender? Entonces tenemos que saber, ahora, también tenemos que saber que Pablo dice, todo te es lícito, pero no todo conviene. No todo te edifica, ¿no? No todo te edifica. Hay que hacer las cosas que edifiquen, ¿no? Claro. Hay que tener cuidado, hay que leer muy bien las escrituras, hay que conversar antes de dar un juicio sobre algo. Tenemos que informarnos, Señor, ¿cómo es esto, no? Yo no entiendo, por ejemplo, tal cosa, ¿por qué lo hacen así? ¿No? Antes están conversando que no debe haber mujer pastora. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos cerramos directamente así? ¿Será que Dios quiere levantar en un tiempo donde los varones no quieren hacerlo? ¿Será eso? ¿Será que Dios está hablando a los varones y los varones no están entendiendo y Dios tiene que levantar mujeres para poderlo hacer? Son preguntas. Con eso yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero Dios puede obrar, hermanos. Dios puede obrar o no.
A mí muchas veces, mi esposa es mi esposa, es esposa de un pastor, es una hermana en la iglesia, por si acaso, ella no es pastora, Brazo no está derecho, ordenada como idóneo. pastora, ¿no? Pero ella muchas veces me llama la atención, me dice, esto estás haciendo mal. Y yo a también. veces me molesto, porque digo, yo sé más, pues. Entonces, después me doy cuenta que Dios me está corrigiendo a través de mi esposa. Por Ahí eso me es jalan las ayuda orejas. idónea. Por eso es ayuda idónea. O sea, ¿qué sería mi vida si no tengo a alguien que me diga mis verdades, ¿no? No caminamos Me- solos, pastor. Tenemos nuestras medias naranjas. Sí, sí. Bueno, Pastor, entonces, pastor, seguimos. pero para Sí, eso, Ale. pero disculpe, pastor, pero para eso también es necesario de que la ayuda idónea, como dicen, ¿no? Que sea de ayuda idónea en este caso, que usted es pastor, o es ayuda idónea para dentro del ministerio también, pues, ¿no? Y para eso se requiere también cierto nivel de conocimiento, ¿no? Porque no toda creyente o todo creyente está capacitado como para poder sobrellevar algunas cargas, ¿no? O es que me equivoco. Bueno, sí. Con respecto a capacidades, ¿no? Dios hizo al hombre y a la mujer. Y no hizo al hombre más capaz que la mujer. Eso así no es la creación del Señor, ¿no? Los dos son iguales delante de muestran la imagen de Dios, roles diferentes, ¿no? Obvios, roles biológicos obvios, ¿no? Y roles espirituales también Con la misma similares, ¿no? creación. La misma creación. Una mujer ora o no. ¿Quién debe orar más, hombre o mujer? Los dos iguales. Los dos. Pero no sé si te has dado cuenta que las mujeres oran más que Oran los más hombres. mujeres. En la ¿Me práctica las equivoco o mujeres no? oran más. No, Hermano, en la hay que práctica hacer, oran más ellas. hay que hacer un análisis. ¿Las mujeres oran más o no oran más? En la práctica sí. Mencionamos en Sí. Perú. Entonces la Ustedes pregunta es, ¿por respondan. qué Pablo dice, quiero pues que hayan varones que levanten manos santas al Señor? Entonces cuando dice eso es porque ve que las mujeres tienen esa forma de acercarse más al Señor, oran más, pues en la práctica es más, pues. Con eso no quiero decir que los varones no estén orando, sí estamos orando, ¿no? Pero vemos más a la mujer buscando de esa forma. Entonces, que tengan más capacidad para orar, entonces Dios le dio más capacidad a la mujer, no. Nos dio ambas capacidades, pero por ahí, ¿no? Es funciones, ¿no? Hay funciones que ya vamos a conversar eso en otro momento, pero Sí, el sí. punto es, a la hora de tomar decisiones con respecto al Espíritu Santo, eso es lo que queremos saber. ¿Yo por qué quiero conocer al Espíritu Santo? Quiero conocer más del Espíritu Santo. ¿Para qué usted quiere conocer al Espíritu Santo? ¿Va a ganar un concurso? ¿Quiere la nota para pasar al otro y en la iglesia lo puedan ordenar como pastor? ¿Para qué quiere usted estudiar sobre el Espíritu Santo? Para ser más dependiente de él. Ya, muy bien. Para Es que conocerlo, para Dios, conocer la más a forma, Dios. claro, es conocer a Dios, es conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo necesito conocer a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, ¿no? Esa es la vida eterna. Entonces tenemos que conocerlo, ¿no? Para poder por lo menos algo hacer, ¿no? Porque creo que muchos años hablamos del Espíritu Santo, hemos aprendido también, pero cada vez debemos incrementar eso para tomar buenas decisiones, ¿sí? Muy bien. Entonces, en Hechos dice que vino el Espíritu Santo, ¿no? Y vemos que el Espíritu Santo les da una capacidad. ¿Cuál es la capacidad que les da? ¿De poder, dominio propio? ¿No? ¿Entendimiento? Versículo 4, 2:4. Arrepentirse. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ¿qué hablaron? Lenguas. Lenguas. Ahora, la pregunta es, y las lenguas que hablaban eran partos, medos, elamitas, en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, África, Panfilia, Egipto, en África, Cirene, romanos, Idioma. cretenses, árabes,
sea, diferentes idiomas. El punto es, Digamos. ¿qué pasó con ellos? ¿Aprendieron un nuevo idioma? ¿O lo No. que hablaba en ese momento, estos prosélitos, fueron unos prosélitos que venían a Jerusalén, ¿no? Prosélitos es alguien que viene a adorar al templo, pero eran de diferentes, y estos empiezan a hablar en esos idiomas. ¿Será que cuando ellos empiezan a hablar, ellos entendían lo que estaban hablando? Interesante, ¿no? Porque después dice, y estaban, verso 2, y estaban atónitos y perplejos diciéndose unos otros. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Entonces, los entendían. ¿Será que el Espíritu Santo hizo una obra poderosa para que ellos hablen y los otros entiendan las maravillas de Dios? ¿No? Claro. Porque acá no están hablando lenguas angelicales, ¿ah? No. Entonces, ahí vemos una descripción. Entonces, para ser lleno del Espíritu Santo, usted tiene que hablar en chino. Pero si usted nunca estudió chino, ¿cómo es posible? Chino mandarín. En este momento sí fue así y lo entendían, ¿no? Entonces, vamos viendo que va siendo una obra, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo principalmente en el Nuevo Testamento es para santificar al creyente, ¿no? Y en ese proceso de santificación, ¿qué cosa hace? Se mete a un monasterio. Entonces, algunos monjes se entendieron así y se internaban en monasterios, otros evangélicos se internan en el seminario, ¿no? En Tierra Santa, creen que ahí no les va a pasar nada, ¿no? Pero no es así, ¿no? Entonces, tenían que salir a hablar la palabra de Dios, ¿no? En ese proceso tienes que ir a ser discípulos. Muy bien. Entonces, yo quiero mostrarles unas diapositivas que he preparado. Acá está. Vamos a avanzar todo lo que podamos. Ya. Vamos a ver en sí el rol del Espíritu Santo, ¿no? A ver, creo que tenemos 20 minutos. Entre los roles que hemos leído de la lectura, nos habla del Espíritu Santo como incubador, ¿no? Es la idea de un huevo que es incubado, ¿no? Por un ave, es la idea, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice Sproul acerca de esto, porque este es un tema que me gustó mucho de esta parte como rol. Entonces, en Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ese moverse es moverse sobre, ¿no? Moverse sobre las aguas en este caso, o también se puede interpretar como revolotear, ¿no? Pero también tiene otra connotación esta palabra, ¿no? El término que se utiliza acá, ¿no? Se movía, tiene que ver con incubar, ese otro aspecto, ¿no? Incubar. Y esta misma palabra aparece solo 2 veces más en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esos 2 textos? Jeremías y Deuteronomio. Otro en Deuteronomio. Muy bien. Vamos a analizar un poquito Jeremías 23:9. Dice, en cuanto a los profetas, ¿no? ¿Y qué cosa hacía el Espíritu Santo en los profetas? ¿Alguien se acuerda? Antes vimos en el video. Hablaban palabras de Dios les hablaba y ellos hablaban lo que Dios decía al pueblo. sucesos que iban Les a usaba. acontecer. Y Dios los usaba a través de su Espíritu Santo para ver cosas que otros no veían. Para eso iban. Y tenían que hablar exactamente lo que Dios le había dicho. Ahora, acuérdense de la primera o segunda clase que estuvimos. Dios también llamó a Balán, el profeta Balán. Yo les hago una pregunta. ¿Quién era el profeta Balán? Era un mago, creo que era. Era un profeta, como pitonizo, ¿no? ¿No? Tipo brujo, chamán, una mezcla, pero Le encantaba de todo. pero creyente no era, ¿no? No. Ya. Y Balán tenía que ir y interceptar al pueblo de Dios, ¿no? Por un general de los amonitas, de los amonios, ¿no? Balac.
oye, anda y maldice al pueblo, ¿no? Pero Dios le empieza a intervenir, ¿no? Y Balaam está yendo en su asno y dice que en el camino tiene un ángel, ¿no? Y se para Del asno delante se dio cuenta, del asno, ¿no? Y de Balaam. Pero Balaam no lo veía. no lo veía. Y el asno iba a Sí. derecha y Balaam agarra y lo empieza a golpear al su burro. Y en eso el burro se asa y se molesta Le dice, golpete tú. y Sí. le habla, ¿no? Yo me imagino a ese Lo burro. usa al animal. ¿Alguien ha visto burro de Shrek? Claro. Ya, algo así, ¿no? Hablándolo, ¿por qué me golpeas? Tantos años te he servido, te he llevado, te he hecho para acá y ahora me golpeas. ¿No te das cuenta que hay un ángel que está acá interviniendo? Y Balaam no se da cuenta. Como que espiritual no era, ¿no? Sin embargo, funcionaba. ¿Te das cuenta? Dios obra como él quiera. Ya, bueno, pasemos de eso. Pero en Jeremías era un profeta de Dios, pues. En cuanto a los profetas, dice, quebrantado está mi corazón dentro de mí, y acá está, tiemblan todos mis huesos, ¿no? Y este pasaje lo que hace es transmitir la idea de temblar. El término que se está utilizando para moverse, acá es temblar, ¿sí? Mira cómo vamos haciendo un poquito estudio de términos. Esto es estudio de términos, es parte del exégesis, ¿no? Es una de las partes del exégesis, aparte del contexto, otra, el estudio de términos, ¿no? Para poder tener una idea clara y poder tener una interpretación correcta. En Deuteronomio 32:11 dice, como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó y los llevó sobre su plumaje, ¿no? Y acá transmite la idea de un ave, de una mamá, una ave mamá, incubando sus huevos, ¿no? Es la idea, ¿no? Revolotea sobre sus polluelos, ¿no? Acá, obviamente, ya son polluelos, ya no es el huevo que lo está incubando, pero está ahí en ese, ¿no? Una mamá incubándole, pasándole calor, es la idea, ¿no? Entonces, ¿cuál es entonces? Hay una pregunta interesante. ¿Cuál entonces es el propósito de este movimiento del Espíritu de Dios sobre las aguas? ¿No? Dice que Dios se movía sobre ¿qué? Sobre las aguas. Hay un autor que es Alders, ¿no? Hay un autor que justo lo cito acá abajo, lo cita también Sproul. Alders comenta sobre Génesis, ¿no? Y dice sobre esta parte, ¿no? Y dice, la intención indica que un poder activo proveniente del Espíritu de Dios actúa sobre la sustancia de la tierra que ya ha sido creada. Esta actividad tiene una relación directa con la obra creativa de Dios. Esto es importante, ¿no? Y podemos decir que el Espíritu, ¿qué hace? Preserva este material creado y lo prepara para la actividad creativa posterior de Dios, a través de la cual el entonces desordenado mundo llegará a ser un todo bien ordenado a medida que los actos creativos posteriores desarrollan. Entonces, eso indica que ese desorden, tofu y hofu, son dos palabras que se han interpretado tal vez incorrectamente. No puedo asegurarlo, pero me da la impresión que lo que había ese vacío, ese desorden, en sí no es un desorden, sino es una forma de inicio que la Biblia cuenta, ¿no? Para empezar las cosas. Max, creo que ha levantado la mano. Está con la mano levantada. ¿Quiere comentar algo? ¿O quiere ir al baño? Un saludo a la bandera. Está diciendo presente, pastor. Ah, ya, bueno. Listo. Entonces, esto es lo que dice Alders, ¿no? Interesante. Ahora, vamos a ver algunas cosas. El espíritu incubador. Ya se tiene la idea, ¿no? Que tiene movimiento, se mueve sobre, pero la idea es proteger. ¿Se entendió la idea, hermanos? La idea de incubadores, que ese moverse como incubadores, alguien que está protegiendo algo que ha sido creado, lo está protegiendo y lo va a seguir desarrollando para seguir haciendo más obras sobre eso. ¿Se entiende, no? Entonces, cuando Dios crea algo, también sostiene aquello sustentando todas las cosas por su poder. O sea, Dios crea algo y no lo deja, sino que lo sostiene, hermanos. Y eso es importante. Cuando Dios a nuestras vidas nos da como una nueva criatura, no te deja ahí nomás para que... No,
te justifica y ahora ¿qué viene? Después que nos justifica, ¿qué hace el Señor? Glorifica. Nos, Glorificación. No, antes. Santifica. nos regenera. y Regenera, nos regenera. santifica. Nos regenera y ahora nos Regenera. santifica. Nos Hermanos, santifica. eso quiere decir que esa es la perseverancia de los santos. Ujú. Eso es teología reformada, hermanos. Eso viene de la reforma. Volvemos a lo que Dios quiere hacer. Nos preserva, no nos va a abandonar, no nos va a dejar. No vamos a perder la salvación, no vivamos así. Ese pensamiento que vamos a perder la salvación es antibíblico. Si alguien ha sido regenerado, no puede volver a perdición, a condenación. Si está viviendo como alguien del mundo, es que no ha sido regenerado. Necesitamos orar, pedir a Dios la gracia para esa persona, pero no por ir a una iglesia o por esto, se ve por los frutos, ¿no? Entonces, el Señor, el Espíritu Santo tiene esta función como incubador, ¿te das cuenta? ¿No? Entonces el Espíritu Santo se mueve sobre la creación, mira, sobre la creación, manteniéndola las cosas intactas. Entonces el Espíritu es preservador y protector divino. En esos dos conceptos cabe el tema de incubador, ¿no? Preservador y protector. Y el Espíritu trabaja para mantener lo que el Padre trae a la existencia. Mano, qué tranquilidad poder descansar en esto. El Espíritu trabaja para mantener lo que el Padre trae a la existencia. Hermano, si alguien ha nacido, Dios lo va a cuidar. Si Dios te ha hecho renacer, Dios va a cumplir. Acuérdense lo que dice el Nuevo Testamento. La obra que Dios ha empezado, ¿qué va a hacer? Se va a perder si uno cae. Él la terminará. Lo va a terminar igual. Esa doctrina, hermano, desde el principio de la creación, Dios está mostrando eso a través de su Espíritu Santo. ¿Me dejo entender? Muy bien. El ruaj. Ya, el ruaj. Entonces, el rol del Espíritu. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hace si yo no veo el Espíritu Santo? Ese Espíritu no lo veo. Ese es un poder, tiene poder. Es una persona, tiene poder. Es una fuerza, es una energía poderosa, pero es una persona. Muy bien. Ahora, el rol del Espíritu Santo como ordenador de la creación. Interesante, ¿no? El Espíritu genera orden a partir de de un desorden. O sea, empieza a ordenar las cosas desde lo que nosotros pensamos que estaba desordenado. Le va a dar un orden. Ahora, el Espíritu Santo, su presencia excluye la posibilidad de caos o confusión. ¿En qué momento acaba el caos y la confusión? Cuando viene el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso, pastor? Que hay personas que están confundidas en su fe, no saben qué creer, se vuelven ateos, que se vuelven así. ¿Qué cosa no hay en esa persona? No hay la presencia del Espíritu. No hay Espíritu Santo. Tiene confusión, tiene duda. Creo que soy ateo. O sea, tengo la sensación que Dios me ha abandonado. Cuanto más me acerco a Dios, como que me van las cosas peor. No está entendiendo. Sigue viviendo en el pecado. No tiene convicción de pecado. Sigue confundido, ¿no? Sigue viviendo en el caos, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo integra al mundo. Este es interesante porque estamos hablando como ordenador de la creación, ¿no? Esto es a nivel del mundo. Estamos viendo el tema de Génesis. Entonces, la integración de las partes del cosmos con el todo, y es debido al Espíritu Santo que tenemos cosmos en vez de caos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, hay un paralelo entre el rol del Espíritu Santo en la creación y su rol en la redención. Esto es importante. ¿Cómo actuó en la creación? ¿No? ¿Hay paralelo con el rol de la redención? Por supuesto que sí, porque el tema de la historia que figura en Génesis tiene que ver que algo ha pasado. Dios ha creado al hombre a su imagen. Lo máximo que ha hecho, crear al hombre a su imagen. Pero el hombre ha caído. Debido a esa caída, bueno, pero tiene que contar cómo es que llegaron ellos, ¿no? Entonces, el rol del Espíritu Santo en la creación y su rol en la redención, ¿no? Es como nuestro santificador. Dios lo que quiere hacernos es santos. Ahora, otra pregunta. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor saca
a Israel de Egipto con Moisés, el Señor dice, yo quiero una nación de sacerdotes. Interesante. No del sacerdocio de Aarón, sino yo quiero una nación de sacerdotes. Ese es su principio. Desde un comienzo Dios quería sacerdotes, pero a causa del pecado ya conocen la historia, ¿no? Entonces lo que quiere es santificar como nuestro santificador. Él se mueve sobre sus hijos para producir integridad en sus vidas. Él ordena y preserva lo que Dios crea y redime. Lo que venía diciendo antes. Él nos ha salvado, sí. Nos ha justificado, sí. Nos ha regenerado, el Espíritu Santo, sí. Ahora Él va a hacer el proceso de santificación, ¿no? Y esto tiene que ver con, en la iglesia, el trabajo que estamos haciendo. Usted está viendo esos jóvenes que a veces usted enseña, caen, están en ese proceso, pero si Dios ha empezado algo ahí, ¿qué va a pasar? Lo va a terminar, hermano. Entonces, esa es obra del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor va a hacer, ¿no? ¿Podemos confiar en eso? Sí, pero tenemos que asegurarnos de que esa persona haya entendido el Evangelio, lo haya comprendido el Evangelio. Y una vez que empieza a comprender el Evangelio, empezamos a orar por la gracia, para que esa gracia toque su vida, venga la fe, pueda creer en Jesucristo, ya conoce todo lo del Evangelio, ¿no? Y pueda ser regenerado. Muy bien. El Espíritu Santo llena lo vacío, lo conquista. Cuando su obra está acabada, el universo, una vez solitario, rebosa con una abundancia de flora y fauna. Eso tiene que ver con la creación y empieza el tema de las plantas, ¿no? Las hierbas, todo eso, ¿no? Y la tierra se transforma en un pulsante campo de vida. Necesitamos aquí al Espíritu de Dios como aquel que llena todas las cosas. Sumado entonces a su rol formador y preservador, está su rol de abastecer de vida, abastecedor de vida, ¿no? Viene ese rol de abastecedor de vida. Da vida al ser humano, da vida, ¿no? Pero también da vida a la flora y la fauna. O sea, forma y preserva y abastece de vida, ¿no? ¿Qué hace el Espíritu Santo en la creación? Da vida, ¿no? Se entiende la idea cuando antes alguien me preguntó, ¿no? En la creación, por ejemplo, vemos que alguien mencionó, ¿no? Adán lo formó del polvo y de la tierra, ¿no? Hizo de barro, hizo un hombre. ¿Y qué hizo? Creo que César lo citó, ¿no? ¿Qué hizo? Lo formó Dios al hombre. Aliento de vida. Aliento de vida. Pero eso quiere decir, y ya también le dio Espíritu Santo. Estuvo el Espíritu Santo. Sopló. Si Dios no sopla, no hay vida. ¿Estamos de acuerdo? Claro, Dios es como agente creador de vida biológica, el Espíritu Santo. Pero con el el Espíritu Santo Nuevo Testamento, da vida. en el Nuevo Testamento habla que Jesús también sopló, ¿no? A todos sus discípulos y también le llenó el Espíritu Santo. Sí, pero ¿cuál es la diferencia del soplo? Que en uno da vida biológica, vida física, pero el otro vida espiritual. Que no nace de agua y de espíritu. Pero no podrá ver el reino de los cielos. Pero el tema, pastor, el tema es que en la creación de Dios, digamos, antes de cometer el pecado, este hombre ya fue creado ya con todo espiritualmente. Bueno, sí, para poder, ya lo creó. Ahora, para tener una relación con él. ¿Qué cosa es lo que malogró? El pecado. El pecado. Claro, o sea, el Espíritu Santo solamente fue el medio en el cual Dios dio vida a la forma biológica del ser humano. Todavía no era como en el Nuevo Testamento ya se pronuncia como sello, ¿no? Sí, pero ojo, ese rol, a ver, un ratito, es rol del Espíritu Santo dar vida. Sí. Las plantas, ¿quién les da vida a las plantas? Solitas crecen. Dios le da vida. Abastece de vida. Eso es lo que estamos llegando a esa conclusión. Ahora, que le da vida eterna, no, ese es un tema de elección de Dios. Dios elige y escoge a quienes le va a dar vida, a quienes va a regenerar. Eso
Es predestinación, que lo vamos a ver después, en algún momento, si Dios permite. Pero Dios escoge a algunos, no a todos. Muy bien. Entonces, seguimos avanzando. Vamos avanzando hasta que venga el Señor. El Espíritu Santo como iluminador, ¿sí? Dice Al bien. volverse el Espíritu de Dios, emite su primer imperativo. Y ahí empieza, seguimos en Génesis, ¿ah? Se nota pañoso. Y las luces, ¿qué pasó? Se encienden. Por lo que él dice, ¿no? La imagen de la luz en la escritura es crucial. Esto es importante. En la Biblia, el poder de la oscuridad no es un rival digno para el poder de la luz. ¿Sí? ¿No? O sea, hay otros dualistas que piensan que hay una lucha entre el yin yang, ¿no? Entre la oscuridad y la luz, entre el bien y el mal. En la Biblia, la oscuridad no es un rival de la luz. No es rival. ¿Por qué? Porque Dios da orden y dice, hágase, sea la luz, y las luces se encienden. Así de simple. Entonces, ya ha habido algunos que han intentado, como Albert Einstein, dice que en sí la oscuridad no existe, ¿no? Es algo que nosotros creemos que existe, pero no existe, ¿no? ¿Qué cosa es la oscuridad? Es la ausencia de la luz, nada más. No ha sido ni creada ni nada. Se entiende con eso, ¿no? O sea, ¿qué cosa es la oscuridad? Es la ausencia de la luz. No es un rival. Cuando vemos ahí que la oscuridad, que la fuerza de la oscuridad, eso no es rival para el Señor. ¿O ustedes creen que sí es rival? ¿Ah? No. No son rivales del Señor. No es rival para el Todopoderoso. A veces sabemos más de eso que de lo que debemos saber del el poder del Espíritu Santo, hermano. ¿Por qué será? Ese Carlito se ríe y creo que... ¿Qué pasa, Carlito? ¿Cuál fue el chiste? Cuéntanos. ¿No? A veces sabemos más del poder de esto, que ha entrado un espíritu y yo presiento el espíritu. Y yo me hago una pregunta, ¿y por qué no aprendemos más bien a discernir el tema del Espíritu Santo? Claro. ¿No? Toca. De eso debemos llenarnos, ¿no? La orden, sean llenos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en la Biblia, el poder de la oscuridad no es un rival digno para el poder de la luz. No hay un solo indicio de llegar a un punto muerto, dualístico. Como les decía, el dualismo piensa que hay una batalla entre la luz y la oscuridad. No hay batalla. Aparece la luz, desaparece la oscuridad. Por eso, acertado lo que dice, ¿no? La oscuridad es ausencia de la luz, ¿no? Muy bien. A ver, acá voy a pasar esto para poder leer. En él estaba la vida y la vida era este texto está en Juan, ¿ya? Juan 1, 4, 5. Dice, en él estaba la vida, en el verbo, ¿se acuerdan? Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas. Mira cómo Juan explica lo de la creación en el principio, ¿no? Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo comprendieron. ¿Qué significa? Que la obra de la creación y redención, el Espíritu Santo funciona como iluminador. ¿Qué te parece? Un iluminador. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en la creación? Primero, incubador, como un protector, un abastecedor, ¿no? Y ahora un iluminador, ilumina, ¿no? Y aquel que ilumina los cielos inspira también la escritura y la revela la palabra de Dios e ilumina la palabra para nuestro entendimiento. ¿Qué significa eso, pastor? Que cuando tú lees la Biblia, no lo vas a entender. Pero si el Espíritu Santo está en ti, el Espíritu Santo te ilumina. ¿Cómo lo hace? Bueno, lee la Biblia y vas a ver que la diferencia antes que éramos creyentes y ahora que somos creyentes, ¿no? Esos que discuten, no, pero que, por ejemplo, su padrino del hermano, que Dios le ha concedido una concubina, ¿no? Dios le ha concedido una concubina, sí. Pero ¿te das cuenta? Entonces, a tu padrino le concede, pero la Biblia dice que eso es pecado. Me voy a los montes ahora. Adulterio.
No, es que Dios le dejó a Elcana. Elcana era un hombre de Dios, el papá de Samuel. Entonces a mí también me ha concedido a mí nomás. A ustedes no, ¿ah? Solamente a mí. Así habla tu padrino, pues. Entonces, ¿quién lo está guiando? Ese está ya, ese espíritu de viejo verde. El pastor Santana. El Lo único, cochino pues. mentiroso lo guía. Su padrino de César. Santana. ¿Te das cuenta? O sea, mire, date cuenta. ¿Y sabes por qué lo mencionó? Porque en nuestras Repréndele, cabecitas, Yamir. bueno, en nuestras cabecitas puede venir cosas así, ¿no? Pero tú puedes hacerlo nomás, nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta, ¿no? Eh, ahí, nadie se va a dar cuenta. Cualquier cosa que hagamos, ¿ah? Casados o solteros. Algunos a veces no, que el soltero, que por aquí, manos, yo he visto casados, peores cosas hacen. No, que el soltero se casa y no, mentira, el casado tiene problemas. Mira a su padrino, buscando concubina. Bueno, la tenía, ¿no? La tuvo, pastor, ya. Claro. La Y tuvo. si no fuese por canal, o sea, Dios utilizó, mira, ese canal para hacer la investigación, que si no, no Pues, sale. lo que Lo pasa es que tenían bien tapadito. la denunciaron, pues, y ahí fue que el periodismo está en Ajá, todas, pues. sí. Hacen la investigación para tumbarle, la encuentran, pues. Bueno, Por meterse entonces, en hermano, política. Ahí está. claro. Entonces, ¿qué cosas nos guía, hermanitos? O sea, la Biblia dice la palabra de Dios. Pastor, y perdón, y a través de eso, Yo pastor, leo la Biblia y el Espíritu Santo que me hace iluminarme, ¿no? Y me hace ver lo que la Biblia está diciendo, ¿no? ¿Es pecado? Sí, es pecado. y piensa que todo lo No le demás doy vueltas, ¿no? Hay gente que le da vuelta, pastor, pero yo puedo tomar. Pero Jesús tomaba. ¿Dónde en la Biblia dice que tomaba? No, que la gente le decía bebedor. ¿Qué están entendiendo, no? Hasta Jesús tomaba, yo porque es lo que quiere es emborracharse. Entonces, a mí a veces me han preguntado así, ¿qué respondo? ¿Tú quieres emborracharte? Anda, emborráchate, pues es tu problema. En la Biblia dice borrachera, ¿no? Pero tampoco la Biblia prohíbe tomar, pues, ¿no? Pero algunos, no, que tampoco. Entonces, ambas cosas también no son extremos, pues, ¿no? Ahora, hay gente que quiere justificar la borrachera diciendo que Jesús en las bodas de Canaán convirtió el agua en vino. ¿Sí? El Señor convirtió el agua en vino y la gente siguió 4 o 5 días. Los matrimonios en ese tiempo se celebraba así, 4 o 5 días. hubiera convertido café, ¿no? ¿Café? No, era agua en vino. Pregunta. Ahí hay una pregunta, ¿no? El agua, cuando lo preparas, bueno, el agua no, pues, porque ahí hay un cambio de composición química. Pero cuando haces vino fresco, cuando haces vino fresco, para que sea vino que te maree y te emborrache, Tiene que ¿qué pasar tienes que días. esperar? Las maceras. Tiene que pasar días. Días, para que se Fermentarlo, fermente macerarlo. y ese fermentado es lo que te emborracha. Ujú. Jesús convirtió el agua en vino fresco. ¿Y qué tomaron en el matrimonio? Vino fresco. Vino fresco. El que emborracha, no, mejor calidad, ¿no? Pastor, y No discúlpame, podemos, pero el guardesala que dijo, ese es el Vino mejor Celestino. vino que he probado, dijo, ¿por qué es así? Es el claro, mejor vino, o sea, que he es el probado. mejor vino fresco. Bueno, Ujú. ese es no dice que era vino fresco, es vino. Pero si queremos justificar que ahí tomó y no, o sea, era un vino fresco, yo creo eso, ¿no? Ahora, si alguien cree que era mejor vino, Casillero del Diablo, ¿qué sería? Pues no sé. ¿Qué vino es mejor? Claro. Bueno, no sé, pues vino Santana, no sé, ¿qué vino quiere ser mejor? Bueno, el punto no es ese. El punto es cuando nosotros le queremos leer la Biblia para justificar nuestros pecados. Esa persona no está siendo guiada por el Espíritu Santo. ¿Me dejo entender? Muy bien. De ahí pasamos un poquito más, ya nos pasamos. ¿Qué hora son, ah? Más de las 10. 17. Faltan 5 minutos, Ya. pastor. No, ya tenemos que terminar ya. Hasta ahí llegamos hoy día y ahí tenemos bastante que avanzar, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Y si no hay pregunta, ¿qué les pareció lo que hemos podido ver hoy día? Quisiera algunos comentarios. Sí, interesante, pastor, interesante del espíritu y cómo Dios utilizó, ¿no?
a través de él también, porque a través de él vino el Espíritu Santo, ¿no? Y nos dejó el Espíritu para nosotros, ¿no? Un espíritu de valentía, no de cobardía, dice, ¿no? Sí. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, De amor y de dominio valentía propio. Dominio y propio. dominio propio, ¿no? Y dominio propio. En realidad, pastor, Yo estamos viendo que el Espíritu Santo tiene un protagonismo tremendo, prácticamente en toda la Biblia. Claro. Sí, eso es lo que quería, que no lo, o sea, y gracias a Dios que el seminario lo tienen como parte de la enseñanza. O sea, y yo les digo, en mi caso, por ejemplo, cuando he estudiado, no he llevado doctrina del Espíritu Santo, lo he llevado en teología sistemática, ¿no? Y ahí he visto el Espíritu Santo, te mandan muchas lecturas, ¿no? Pero hay detalles que no podemos profundizar, pero en este curso fue interesante. Y bueno, yo, como he conversado con el pastor Timoteo, me gustaría poder llevar los cursos de doctrina, pues estoy entrando por ahí y poder tratar y estudiar esto, ¿no? Entonces estoy comparando sílabus de otros profesores anteriores, están tocando partes técnicas que son también importantes, pero tenemos ocho reuniones, 8 clases. Entonces, si empiezo a tocar más aspectos técnicos que hay, que los estoy tocando también, pero sin ver esto, por ejemplo, el rol, ¿no? A veces lo pasan rápido y simplemente cae en un estudio bíblico, que también es bueno, pero necesitamos profundizar en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando vimos Cristología, bueno, yo sé que ya ustedes ya sabían, pero en la iglesia, cuando yo enseño a los hermanos, cuando enseñamos primeramente Cristología, los hermanos no entendían por qué Jesucristo, pensaban que Jesucristo había nacido y de ahí empezó a existir. Entonces, muchos habían leído Juan, pero no lo habían entendido. Entonces vemos que Jesús, en Cristología vemos que Jesús ha existido siempre. Él es el creador. Pero por él fueron hechas todas las cosas. Ya. Ahora, la pregunta, ¿y cuál es el rol del Espíritu Santo? Seguía ahí, porque Dios en 3 personas siempre está. No es que una persona apareció, la encarnación se dio en el nacimiento, pero siempre ha existido. ¿Cuál es el rol? ¿No? ¿Cuál es el rol del Padre? ¿No? El rol del Hijo. Y son cosas importantísimas, creo yo. Creo yo que saber cómo es el tema. Entonces, no empezamos a tratar al Espíritu Santo como un auxiliar del Padre y del Hijo. No es. ¿Sí? Eso sí queda claro. Es la tercera persona de la Trinidad. Se merece adoración, respeto. Y a veces con nuestro trato, como que queremos mandarle a hacer cosas, ¿no? Por eso que el Señor dice, nos manda llenarnos del Espíritu Santo. O sea, ¿y cómo viene esto? Que cuando somos llenos del Espíritu Santo y algo bueno pasa, alguien se convierte. Digamos que es lo que esperamos por la llenura del Espíritu Santo, que no que la gente nos haga caso, sino que pueda yo predicar el Evangelio y alguien se convierte y salvar un alma y hacerla discípulo. Si se da eso, ¿quién ha sido? ¿Nosotros o el Espíritu Santo? Yo no fui. Santo. El Espíritu Santo. Y cuando uno reconoce que ha sido el Espíritu Santo, no mi capacidad, no porque sé hablar, no porque yo leí, no porque yo estudié acá, yo estoy en el seminario, no. La gloria es de Dios, porque es el Espíritu Santo. La gloria es de Dios. Amén. Soli Deo gloria, solo la gloria de Dios. Una clara explicación del Espíritu Santo. Así es. Muy bien, hermanos. Qué gusto que podamos disfrutar la clase. Mi idea es que la puedas disfrutar aprendiendo, ¿no? Juntos, yo también, no crea. Yo estoy acá leyendo algunas cosas, mirando unas cosas, estoy anotando también para poder implementarlas. Antes de venir a la clase me preparo y veo detalles, los compartimos acá y yo creo que va a ser, yo estoy disfrutando mucho poder también estar dirigiendo la clase. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? ¿Y cómo hacemos con lo de la pastora? ¿Lo votamos o continuamos con las pastoras? Qué madre, William. Este es el otro ahijado de Santana, creo, ¿ah?
No. Tiene parecido, Eso- tiene parecido. De ese, balance, es, ese pastor. es- ese es un tema que ustedes han decidido como iglesia. Ah, mira, por ejemplo, interesante. El Espíritu Santo guía a la iglesia a tomar decisiones, ¿correcto o no? Con eso acabamos ya, con Sí. su pregunta de Pero, pastor, William. tengo una pregunta. Pastor, Sí, tengo una pero pregunta. primero terminamos con la pregunta de William. Por ejemplo, él en broma dice, ¿qué hacemos? La despedimos, la sacamos, ¿qué hacemos? Mira, en la iglesia toma una decisión, ¿no? Oran, Señor, guíanos. ¿A quiénes debemos elegir como líderes en la iglesia? ¿Sí? Entonces, Sí. Dios levanta líderes, pues, ¿no? Va formando tal líder, ciertas condiciones, y Dios va mostrando, ¿no? Y la iglesia dice, sí, ese debe ser el pastor, ese debe ser el evangelista, debe ser el anciano o el diácono, ¿no? Así como, porque no, el Señor no envía del cielo un papel, ¿no? Te tira, por ejemplo, para que sea, no sé, en vida eterna, la iglesia de vida eterna, el Señor mandó un papel y en el papel decía, Carlos Enrique García va a ser el anciano de vida eterna. ¿Así no ha sido, no, Carlos? ¿O sí así ha sido? Elección como anciano. No ha sido así, ¿no? Han visto ciertas condiciones que tiene para ser anciano, han orado al Señor, el Señor mostrando, y después consultan a la congregación. Y la congregación toma una decisión y vota. Aunque es como democracia y hay elecciones, pero si observamos las escrituras, así elegían a los hermanos y después venía el presbiterio o en el caso de la iglesia, el consistorio, si es que hay un consistorio, y toda la iglesia ora por ese hermano y lo levantan como un líder en la iglesia, ¿no? Entonces el Espíritu Santo está guiando ahí, ¿no? El Espíritu Santo está guiando para tomar decisiones, ¿no? Entonces, yo no puedo evaluar quién debe ser en su iglesia, la iglesia debe evaluar, ¿no? Entonces, ahí William, ya todos los que están eligiendo, los que Dios está levantando ahí. Ahora sí, Alexis, ¿cuál es tu pregunta? Ese es cuando hay un gobierno presbiteriano, nada más. Pastor, ya, sí, justamente bajo ese punto que acaba de mencionar el hermano José. En Sí. teoría, si no se deberían sujetar, en este caso la iglesia de Voz Eterno, bajo la eh, ¿Qué pasó? Otra vez. El Espíritu Santo le ha cortado la tenemos señal. Sí, sí. Alex, Hola, no ¿me se escucha? nada. Hola. Sí, ahora sí, ahora sí. Me refería a si es que no es necesario que en este caso el IPXP de Voz Eterno se rija al procedimiento que tenemos nosotros como constitución, porque a lo que yo logro ver ahora es que muchas iglesias de nuestra denominación andan por sí solas, ¿no? O sea, no es como si fueran animalitos sin dueño, ¿no? Ovejas sin su pastor. Entonces no hay una sugestión directa o ni una práctica directa a lo que menciona la Constitución con respecto a nombrar pastores o pastoras, ¿no? Que en nuestra denominación, de forma oficial, yo no conozco pastoras, ¿no? A no ser que me esté equivocando, no hay, ¿no? Y en este caso, si es que ahí determina y el Señor no se la lleva antes, ahí va a ser la primera, ¿no? Y se la nombran también, ¿no? Voy a ir a Claro. predicar a la alianza, pues, Alex. Entonces, bajo este punto, pastor, podemos... Pero yo ya estoy predicando y gracias a Dios. Déjame terminar, hermano. Entonces, bajo ese punto, podríamos decir que el Espíritu Santo puede ir a una iglesia a ir, a guiarse por sí misma, solamente diciendo que el Espíritu Santo está guiando sin seguir una constitución o una orden que hay dentro de la denominación. Yo sé que la denominación no salva a nadie, ¿no? Pero por algo hay una cierta estructura y ciertas normas que se deben seguir, ¿no? Primeramente, por ejemplo, el Espíritu Santo no es que va a la iglesia, ¿no? El concepto de que el Espíritu Santo va a la iglesia y hace algo, no sé si se entiende, o sea, el Espíritu Santo no es que está... ¿Dónde está el Espíritu Santo? En cada nacido de nuevo. Cada Claro. creyente. Cada creyente. Está morando dentro de la persona. Ahora, yo les hago una pregunta. Cuando no es creyente, ¿lo guía? Pero si no es creyente, ¿cómo me puede guiar? Pero si no No. creo en Dios, no puede No. guiarme. Ujú.
Tengo el Pero espíritu sí ahí. lo puede usar, pastor. Sí lo ¿Cómo? usa. Lo usa para algún propósito. Luego, si Algo no es creyente, o Hay sea, no es diferencia creyente de en Dios. a favor guiar de con que usar, sí tiene el guiar, espíritu, corazón. guiar con usar son diferentes. Por eso no lo Pero creo. el Espíritu Santo tiene poder. ¿Sabes cómo hace, hermano? Porque estamos muertos, pues, Vamos a en trabajar, nuestros a ver. pecados. Estamos muertos. Lo que hace ¿Ves? es regenerarnos. Más todavía Una no vez que queda nos porque mañana es el último regenera, día el Espíritu Santo mora en esa persona. para terminar hasta la Pero el noche. Espíritu Santo tiene ese poder para regenerar. No es que la persona abro mi corazón y entra. No. Como está muerto, lo que hace es soplar vida, Aliento, el ruaj. nueva vida, porque entró, lo regeneró. ¿Me dejo entender? O sea, el Espíritu Santo en la regeneración tiene ese poder, porque está muerto. Entonces, los levanta. Así es como ha venido a nuestras vidas, ¿no? Ahora, una vez que el Espíritu Santo lo regeneró, claro, mora ahí y empieza a guiar, ¿no? Empieza a guiar. Ahora, lo otro es el tema que a veces, el tema de alimentar, ¿no? ¿Qué alimentas más, ¿no? ¿La carne o el espíritu? ¿No? Y empieza el tema de que el Espíritu Santo, ya lo vamos a ver más adelante, está entristecido o está apagado, ¿no? Y vamos a ver qué cosas también pasa en eso. Muy bien, en antes se mencionó, creo, hermano José, el tema de elección de los líderes en la iglesia. Me estaba comentando que solamente se da en nuestra iglesia. ¿Cómo? Antes mencionó que la elección de ancianos, de pastores o un líder en la iglesia por elecciones en la iglesia solo se da en la iglesia presbiteriana, en Claro, nuestra iglesia. el gobierno, la administración de la iglesia presbiteriana es así, porque gobiernan ancianos. Claro, Pero, sí, pero pero a los veces, ancianos son elegidos. hay, ¿Sí? un Se ha bajado el misionero, volumen de... Sí. pero a veces un misionero se cree emperador a A veces. ver, Pues. Uy, fuertes declaraciones. Pero esa es la verdad, pues. Cuidado, la casa está grabada. No, yo no estoy diciendo nombres. Yo no estoy diciendo nombres. Hermano, más indirecto también, hermano. Más discreto no puede ser, hermano. No, pero yo no estoy diciendo Romanos nombres. 12, Corintios, lean. Cambia de nombre, pues no sé, pues un director de una escuela, ¿no? Algo así, ¿no? Sabes que, hermanos, yo ya no hago las tareas ya, para ya no sacar primer puesto. Uy, ya comenzó. Hoy ya lo han discriminado, ya no va a ser pastora ya la hermana. Ya por eso ya no hago, si ustedes se han dado cuenta de todo este siglo ya no hago las La tareas. Biblia dice hombres. Pero lo bueno que la hermana Aide no se le va al internet, pues por eso es la tarea. ¡Oh! Hasta qué fuerte. Ya comenzamos. Si el Señor te levanta y no hay hombre alguno que pueda oponerse a eso. Hago poquito nomás, pues medias ya. El presbiterio le niega el alumbramiento. No, Ahí. no hay hombre alguno que pueda ir contra la voluntad de Dios. Mira, Hombre ni misionero, hermano. Hay más lideresas que varones. ¿Cuántas lideresas hay en gracia de Dios? Dijo Jesús, si no hay quien habla hasta las piedras. De hecho, hermana. ¿Quién los ha puesto? El hombre. Preparadas, así como usted, hermana, hay pocas, hermana. Es el Espíritu, Dios obra y los nombra. No, sí, de hecho, pero correctamente preparadas, con una buena doctrina, hay pocas, pues, hermano. Solo se hacen en el seminario, ¿no? Hay una consulta. Sí, mi hermano. Hay una pregunta. ¿Cuántos años tienes de antigüedad de conocer a esas mujeres que hablas? Recién 4 años, 4 o 5 años recién las conozco. No, ellas, de las que tú hablas, que son muchas, pero más o menos en promedio, ¿cuántos años tienen? 35 años en la iglesia, gracias a Dios. Ya. Son fundadoras, hermano, pero de igual forma, como lo que pasa es que tienen preparamiento de iglesia, no algo muy básico, y a veces hay muchos errores que cometen, pues, como todos, ¿no? En interpretación y aplicación de liderazgo dentro de la iglesia, ¿no? Por eso es que la hermana les está enseñando, por hermana símpeta que
Demanda Ah, ya, ley. claro, eso se puede subsanar, pues, no hay problema en eso. No, Pero no solo- yo, sino es Dios mismo. Dios mismo, hermano. No soy yo, es Dios mismo. Yo Se sí, salió del tema del hermano sí, José hermanito. Mejía, que está mencionando aquí Pero personas. tienen que Sí, descansar. pues, por favor, hermano, retrátese, hermano. Ya. No, es que, no, No, es no, que, Dios es el que pone, hermano, y quién quita. no, Sí, Mira, hay que pedir la guía del Espíritu Santo, ¿no? En nuestras vidas para ver para qué estamos estudiando, ¿no? ¿Para claro, qué? Sí. ¿Solamente para juzgar? ¿Solamente para Para ayuda. señalar? O también nosotros para poner nuestro granito de arena en el Evangelio, ¿no? A veces Para, estudiamos y sabemos más solamente para juzgar, pero no hacemos nada. Vemos que otros hacen y luego decimos, ah, está mal, antibíblico. Entonces, siempre en toda iglesia de esas cosas. Eso es bueno, cierto, hay un texto ¿Cómo están bíblico. vuestros corazones? Lean el discurso de Pablo en Mileto, en Hechos capítulo 20. Mira lo que dice el versículo 28. Dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey. Le está hablando a los ancianos que están en la zona de Mileto, ¿no? En Éfeso. En medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Y sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos, ¿no? Por tanto, estar alertas, recordando que por 3 años, de noche y de día, no se cede a amonestar a cada uno con lágrimas, ¿no? Es interesante que acá Pablo llama a estos hermanos que han sido elegidos, que han sido puestos en las iglesias de Éfeso, ¿no? Porque Hechos 20, hay un alboroto en Éfeso y después hay un discurso de Pablo en Mileto, ¿no? Y en los versículos 28 es el que he leído, y dice que esos hermanos que son obispos, que se traduce como supervisor o pastores o ancianos también, dice que han sido puestos por quién. ¿Aló? ¿Por quién ha sido puesto? los ancianos y eso por el Espíritu Santo. por Dios. Ya. ¿Quién? Estamos hablando, la clase es de Espíritu Santo. ¿Quién los ha puesto? El Yo. texto dice, ¿no? ¿Hechos cuánto, pastor? El Espíritu Santo. Hechos 20. ¿Quién los ha puesto en las iglesias? A pastores, líderes de la iglesia. Dice obispo. Dios. Los ha puesto el Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿cómo hace el Espíritu Santo para ponerlos? O sea, ¿cómo entiendo eso, que el Espíritu Santo los ha puesto? Pastor, pero Y en ¿usted cómo fue? WhatsApp, ¿Usted cómo fue pastor? ¿Lo quiero o no? ¿ah? ¿Usted cómo fue pastor? Digo, ¿cómo usted fue pastor? Digo, ¿fue ungido por los pastores, por obispos? O sea, por... Fue Bueno, ya mi llamamiento, ¿a qué se refiere? Bueno, mi historia es en iglesias, yo sirviendo en la iglesia, ¿no? Sirviendo en la iglesia sentí un deseo de servir a la iglesia y quería estar en la iglesia y apoyar en las cosas de la iglesia, ayudando, todas las cosas, ¿no? Hasta que se presentó la oportunidad de enseñar algo y ahí descubrí que tenía, yo personalmente que disfrutaba lo que había aprendido a enseñarlo, ¿no? Como enseñarlo, ¿no? Y empecé a apoyar en jóvenes. Y con el tiempo sentí un llamado, ¿no? Pero yo no entendía mucho esas cosas, pues, ¿no? Porque no estamos preparados muy bien para eso, ¿no? Hasta que algunos hermanos en la iglesia me dijeron, y después vino el pastor, el misionero de la iglesia, y me dijo para que había recibido algo de parte de Dios para que yo sea pastor en la iglesia también, para que me tenga formación y en algún momento pueda pastorear la iglesia. Y para mí pues era una locura, pues, ¿no? Yo no pensaba eso, ¿no? Y me tomó 2 años decidir, en mi caso, ¿no?
Me tomó 2 años, ¿no? 2 años estuve batallando con eso, ¿no? 2 años, ¿no? Y la decisión la tomé, bueno, sentí el llamado cuando ya estaba casado y le consulté a mi esposa, ¿no? Y le pregunté, le digo, mira, Dios me está llevando por ahí, el pastor me está diciendo acá, los hermanos me dicen acá, ¿tú qué opinas? Y me dijo, sí, ya yo voy a apoyar todo. Le digo, ¿te va a gustar vivir con un hombre que se pone a leer la Biblia, enseña la Biblia? ¿No? No, sí, que... Así llama, mira, te acuerdo. Y ella me confirmó, ¿no? Él me confirmó, me dijo, sí, ¿No? yo voy a enseñar a mis hijos también todo el día que por acá, sí. Y si Dios nos lleva a algún sitio, vamos a tener que ir nomás. ¿Puedes ir? Sí, ya listo. Ya con ella me confirmó, pues. Y dije, si ella va, ya listo, pues. Ya, y así empezó, ¿no? Pero 2 años me demoró tomar esa decisión porque tenía que dejar trabajo, ¿no? ¿Por qué tenía que dejar trabajo? Porque, bueno, la preparación a donde yo iba al seminario, que iba, empezaba la clase a las 8 de la mañana y terminaba a las 2 de la tarde. Entonces no había opción de que pueda trabajar y estudiar, ¿no? Entonces, tenía que dejar el trabajo ¿Quién es? y al estudio 100%, aunque yo lo alternaba con algún trabajo independiente, ¿no? Entonces, fue difícil, por eso me tomó mucho tiempo, ¿no? Tomar una decisión. Pero sí, al final sí, cada vez lo tenía más claro y ya. Y ahí Dios empezó a obrar, ¿no? Y ahí yo empezaba a conocer cómo va guiando el Espíritu Santo. Porque las historias que me habían contado, el que me había contado fue Pastor Luis, pero él ha sido ordenado antes que yo, pues, ¿saben, no? Y él somos amigos hace muchos años. Entonces él me contaba que Dios le proveía así, que Dios le mandaba por acá, que Dios le hacía esto, que Dios... Y yo decía, bueno, Señor, así será, pues. Entonces, cuando ya estaba así, Señor, así como le diste a Lucho, ayúdame a mí también. Y Dios dijo, no, así yo no te voy a ayudar. Y ahí me di cuenta que Dios actúa de diferentes formas, ¿no? Pero no te deja solo, ¿no? Y hay momentos de prueba donde te empiezas a probar dónde está tu corazón, pues si quieres servirle o no, ¿no? Y lo primero que te va a afectar es la parte económica, ¿no? Entonces, mi primer punto fue dejar el tema de mi sustento económico, que era el trabajo. Yo he trabajado años, ¿no? He trabajado siempre, desde los 17 años, como practicante, siempre. He trabajado en diferentes sitios, o sea, lo bueno de que he trabajado en sitios diferentes es que he aprendido a obedecer, porque yo he tenido jefes. Yo no he entrado a un sitio 17 años como jefe o gerente, ¿no? Y ese es el problema, que muchos seminaristas terminan y quieren hacer un liderazgo y se creen gerentes y no quieren obedecer al pastor de la iglesia. En mi caso yo aprendí, o sea, mi jefe decía hay que hacer esto y yo sabía que de repente no, mejor hay que hacerlo así. Es el jefe, hay que hacerlo como él dice, total él paga, ¿no? Entonces, en el ministerio es más fácil para algunos, ¿no? Que sabemos someterse a un jefe, ¿no? Entonces, si el jefe dice es verde, será verde, pues, ¿no? Será verde. En el tema de la palabra de Dios, hablando de forma ministerial, lo que hay que aprender es de los pastores que tienen más experiencia, pero a veces creemos que sabemos más que ellos y ahí cometemos un error. Yo les doy un consejo. Si usted tiene un pastor, una persona con experiencia, en el caso, por ejemplo, creo que a Gozo Eterno, ¿quién más tienen misionero en su iglesia? A Max Henry, ¿no? En Trujillo, ¿no? A Piura tienen al pastor Melgarejo, ¿no? Ellos, y así y son pastores experimentados. Sobre todo los misioneros que vienen del extranjero, son mega iglesias que confían y le dan la responsabilidad de hacer. Ellos saben. A veces parece que no saben, ¿no? Porque no saben pronunciar bien una palabra o otra cosa, pero hay que aprender de ellos, ¿no? Hay que aprender de ellos porque Dios les ha confiado a ellos algo, pues, ¿no? Porque si no vamos a caer en como el hijo que quiere saber todo, ¿no? Que dice, viejo, tú no sabes nada.
porque ahora los hijos saben un poco más de tecnología y a los papás, yo he visto un muchacho que le dijo a su papá, ¿no? Oh, viejo, tú no sabes nada. Pues yo me molesté y le dije, adelante papá, hermano, discúlpame, puedo, no hermano, agarra, te paso la correa, me dijo, no, pásame un fierro, le dije. No, no, entonces le llamé la atención al muchacho, le dije, mira, ¿sabes qué? Tú solo sabes manejar un teléfono, sabes manejar la computadora, y le dice a tu papá, viejo, ¿no sabes? Yo te hago una pregunta, le digo, ¿con qué pagas el internet de tu casa? ¿Quién paga? El viejo, el que no sabe nada, ¿no? ¿Quién compra la computadora? ¿Tú la compras con tu plata? No. ¿Quién la compró? El viejo que no sabe nada. El muchacho no sabe a dónde meter la cara. Entonces, a veces nosotros también en la iglesia llegamos así, pensamos que sabemos más cosas que la otra persona. Cuidado. No, hay que aprender. Y si vemos, mira, y esto es importante, porque a veces yo igualito, por ejemplo, con mis hijos, ¿no? A veces mis hijos saben más cosas de la tecnología, pues ellos saben en la computadora más cosas y todo. Y ellos tienen que ayudar a uno, ¿no? Pero siempre respetando, ¿no? Que la experiencia máxima lo tengo yo. Pues yo he vivido la vida, sé cómo ganar el dinero que ellos, la tecnología. Entonces, si uno se junta así en la familia sale bien, progresamos, los hijos van a aprender más y sobre mis hombros van a poder crecer. Igual, en la iglesia, un hermano que es líder en la iglesia, se aprende del pastor que está ahí y le ayuda en las cosas. Ve, mira, pastor, yo he visto esto, ¿qué te parece? La Biblia dice esto, ¿no? Pero cosas que la Biblia dice que hay que hacer, ¿no? Las formas, bueno, esa es cosa de la iglesia y cómo deciden hacerlo, ¿no? Pero las cosas doctrinales y cosas por el estilo, nosotros estamos en la iglesia para servir a un Señor, ¿no? Y sacar adelante a la iglesia, ¿no? Salvar las almas y hacerles discípulos, que es nuestra función principal, ¿no? Entonces, así yo creo que funciona mejor, ¿no? Si usted se está preparando en el seminario, no es para serruchar el piso a un pastor, sino es para ayudar a contribuir a crecer la iglesia. ¿Cómo crece la iglesia? Teniendo más servicios, pues. Si la iglesia tiene un solo servicio, ¿cómo crece? No es poniendo otra obra. Ese es un error. No, la iglesia, si pone una obra en otro lado, no, pero la iglesia crece cuando tiene un servicio. ¿Hay líderes en la iglesia? Muy bien, hay que hacer 2 servicios. ¿Hay más líderes en la iglesia? Hay que hacer 3 servicios. ¿Hay más líderes en la iglesia? Hay que hacer 4 servicios. Una vez que ya llenaste los servicios en la iglesia, ahora la iglesia está preparada, fuerza económica, fuerza de liderazgo para abrir una nueva iglesia. Pero cuando no hay experiencia, que me pasó a mí, yo también, no, ya de una vez hay que crecer, hay que abrir una iglesia. Error, pues, hay que aprender. Así no se crece. Porque abren la iglesia y después no hay hermanos, pues 2, 3, 5 hermanos, 5 hermanos, 10 hermanos, en una célula que en un grupo pequeño de mi iglesia van 12, 13. Con eso no voy a hacer una iglesia. Ahí yo he visto hermanos que seminaristas que están así, 2, 5, 6 hermanos, 7 hermanos, 10 hermanos. Con eso no se hace iglesia. Ese es un grupo de célula. En los jóvenes de nuestra iglesia tenemos más jóvenes y no vamos a hacer una iglesia de jóvenes. ¿Me dejo entender? Entonces, el crecimiento, la Biblia dice, lo da el Señor, ¿no? Pero ¿cuándo no da el Señor? Cuando la iglesia no está unida. ¿Y dónde empieza la desunión? Cuando 2, 3 están pensando diferente, ¿no? Así no se hace, así se hace. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo por quién cree que guía? Es importante. Y los pastores, ancianos que Dios ha levantado son los líderes que Dios ha levantado. Pues así no nos guste, así no estemos de acuerdo en muchos de sus detalles, pero hay que seguir empujando el carro hacia el mismo sitio. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros aprendemos a apoyar el ministerio de un pastor en la iglesia, ¿cuál es la labor nuestra? Apoyar el ministerio del pastor de su iglesia. Apoyarlo. Ya lo he dicho en otro grupo, cuando hemos llevado doctrina en la iglesia. Usted tiene que apoyar el ministerio de un pastor, de otro pastor, y tiene que apoyarlo bien.
¿Sabe por qué? Porque cuando usted tenga la oportunidad Dios le dé el privilegio, lo van a apoyar. Pero si estamos ahí pataleando, ahí haciendo, lo mejor es, como yo siempre digo, no estoy a gusto, no estoy de acuerdo, ¿no? Porque lo que estoy haciendo es como empujar un carro, ¿no? Todos están empujando el carro hacia arriba, ¿no? Digamos un cerro, estamos empujando el carro. Y alguien se para adelante y empieza a empujarlo hacia abajo. Otro viene y quiere empujarlo a la derecha. No podemos empujar las cosas así. Todos tenemos que ir para el mismo lado. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cómo aprendemos nosotros experiencia? Aprendiendo a apoyar el ministerio del pastor en la iglesia. Porque si no sabemos hacer eso, no hemos sido llamados para liderar una iglesia. Dios nos llama para hacer oposición. Nuestra carne es la que quiere hacer oposición. Nosotros estamos llamados para apoyar el ministerio en la iglesia. ¿Y sabe qué? Cuando uno está apoyando, ¿no? Con el tiempo uno se vuelve una persona de confianza. Con esa confianza, en la iglesia te ven y te escuchan ciertos comentarios y ayuda a contribuir porque saben que estamos empujando para el mismo sitio. Y maximizamos y nuestras ideas y cualquier cosa que el Espíritu Santo nos va guiando para poder mejorar las cosas en la iglesia, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y el Espíritu Santo nos guía para lograr eso, ¿no? Por eso la Biblia habla de unidad en la iglesia. Hermano, ya van a ser las 11, mira, estamos conversando y sigue grabando. Vigilia. Sí. Ya, hermanos, oraremos para terminar. Hermano César, ¿podrías orar, por favor? Amén. ¿Me escuchan? Sí. Vamos. Bendito Padre, Señor, mi Dios Todopoderoso, Padre Celestial, en nombre de Jesús. Señor mío, gracias, Señor, por tu palabra. A través, Señor, sabemos, Señor, bendito, a través del Espíritu Santo, tenemos, Señor, este amor, este gozo hacia nosotros, Señor, tanto así como estudiando, también en nuestro hogar, en nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a crecer, ser buenos siervos, ser buenos estudiantes también, y también tanto trabajar en tu iglesia y servir, y más que todo tener la humildad y la honestidad, Señor, ya que tú, Señor, nos enseñas a través de tu palabra, tanto con nuestro pastor Antonio también, a través del Señor, enséñale también muchas partes bíblicas, Señor, para que nos pueda enseñar y haya más estudiantes y más, digamos, cómo comenzar y crecer de nuevo, Señor, en ti. A veces podemos equivocarnos, Señor mío, pero en realidad, Señor, a veces no somos perfectos, pero, Señor, aprendemos muchas cosas de ti, Señor, y así nos perfeccionamos en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer cada día más en nuestra vida espiritual, Señor bendito, y así, Señor, mutuamente podemos crecer en tu amor, en gozo y santidad, Señor. Padre, cuida también a mis hermanos que están presentes, Señor, y a sus iglesias, Señor, que también que podemos liderar, Señor, a nuestras iglesias, cada uno de nosotros. Señor mío, todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.